Hola de nuevo, nos encontramos en el huerto del Jardín Botánico, uno de los espacios más visitados aquí en nuestro jardín por niños y adultos. Seguimos celebrando la Noche Europea de los Investigadores en Madrid, en esta gincana virtual dedicada a explorar el mundo vegetal y fúngico. Como pueden escuchar, el sonido de fondo, pues también nos acompañan los helicópteros, porque estos son los riesgos del directo en un espacio abierto como el Jardín Botánico. Un espacio, el huerto, muy apropiado para la actividad que va a desarrollar la investigadora y vicedirectora de Cultura Científica Isabel San Martín. Ya están viendo por las imágenes, bueno, poniéndoles los dientes largos de cómo poder hacer una buena ensalada a través de las diferentes variedades de lechuga que se cultivan aquí en el jardín. Cuidado, nos invaden, es el título de esta actividad. Una actividad que nos va a enseñar a distinguir lo que es una especie nativa de una especie exótica y una especie exótica introducida, cultivada, y una especie exótica invasora. Porque estas últimas, las invasoras, suponen una amenaza para nuestras especies nativas. Estad atentos, porque a través de diferentes ejemplos Isabel nos va a mostrar cómo estos conceptos dependen del contexto geográfico. Una especie cultivada nativa en una parte, por ejemplo, de tu jardín, el jardín de tu casa, se puede convertir en invasora en otra parte del mismo jardín. Y lo mismo sucede entre los continentes. Mira, nos vamos a acercar con Fernando, con nuestra cámara, hasta una de las plantas. Vais a tener que prestar mucha atención, el ricino, porque esta es una de las plantas. Si habéis visto o leído los dibujos de Zipizape, pues el famoso aceite de ricino que don Pantuflo le daba a sus hijos se extraía de esta planta. Y bueno, vamos a empezar ya con la prueba, no sin antes recordarles que podéis formular preguntas a través del chat al finalizar la misma, y que seguro que os vienen muy bien para resolver esas dos preguntas que os va a plantear, que os va a formular Isabel San Martín, y que al final de la prueba esas dos preguntas con sus correspondientes respuestas podéis mandarlas a la dirección de correo culturacientifica@rjbcsic.es antes de las 2 de la tarde del próximo viernes 4 de diciembre. Para optar al premio vamos a tener en cuenta, naturalmente, aquellas personas que han completado las 3 pruebas de esta gincana, pero bueno, al finalizar esta prueba os daremos alguna pista más. Y ya sin más dilación, le damos el turno, le damos la palabra a Isabel San Martín. Hola, buenos días, pues bienvenidos al Real Jardín Botánico. Y lo que voy a hacer hoy es que voy a mostraros, a través de las plantas del jardín, la diferencia que existe entre especies nativas, especies introducidas, especies exóticas y especies invasoras. Y voy a empezar con una serie de definiciones, porque luego son importantes para que podáis entender y contestar las preguntas. ¿Qué es una especie nativa? Una especie nativa es una especie que es oriunda, que se ha originado en el área geográfica en que ahora habita. Por ejemplo, el águila imperial en la península ibérica. Aquí tenemos un ejemplo de una tabaiba en Canarias, la tabaiba amarilla, que es este arbusto que es nativo de las Islas Canarias, de Gomera y Tenerife. ¿Y qué es una especie exótica? Una especie exótica es lo opuesto, es una especie que no es nativa del área geográfica en la que ahora habita. Pero una especie exótica no tiene por qué ser una especie invasora. Por ejemplo, una especie exótica introducida es una serpiente que tenéis en vuestro terrario y que no habita en España. Pero también podéis tener una especie exótica que es naturalizada. Esa es una especie exótica que se distribuye actualmente en un área geográfica que no es la nativa, pero que además se puede reproducir en ese área geográfica. Un ejemplo. Por ejemplo, pues tenemos el caso del tomate Solanum. En este caso se trata de un árbol del tomate, y el Solanum, el género Solanum, no es nativo de la península ibérica, también incluye a la patata, y lo que ha pasado es que se ha introducido porque lo trajeron Cristóbal Colón, y los conquistadores lo trajeron en el siglo XVI, pero ahora mismo se cultiva en España y se puede reproducir de forma natural. ¿Y qué es una especie invasora? Una especie exótica invasora es una especie que no es nativa de la península ibérica, que se puede reproducir
por sí misma, como ocurre con el tomate, pero además que es invasora porque desplaza a otras especies nativas. Y a lo mejor conocéis el caso, un caso muy conocido es el cangrejo americano. El cangrejo de río ibérico, que pertenece a otro género, que el cangrejo americano. La introducción del cangrejo americano por los pescadores resultó en el desplazamiento y la casi extinción de esta especie. Otro ejemplo en plantas de invasoras. A lo mejor lo conocéis, el ailanto, Ailanthus altissima, que es un árbol que es muy típico en las ciudades y que también se trata de un invasor. O la uña de gato, que se ha puesto muy de moda ahora en las noticias, Calpobrotus acinaciformes. Y un trabajo que estamos haciendo en el Real Jardín Botánico es con una última especie invasora, el Ricinus communis, y lo tenéis justo alrededor de mí. Este es el ricino, la planta del ricino que os ha hablado antes Jesús. El Ricinus communis es una euforbiácea y es oriunda de África, en concreto del Cuerno de África. Se piensa que hace 7000 años los egipcios lo trajeron hacia lo que es el Asia occidental y luego pasó a la India y a China y finalmente se ha introducido en Europa. En un principio era una exótica introducida y ahora es una exótica invasora y podéis ver en el jardín alrededor de mí cómo está presente en nuestra huerta, en todas partes. En este caso ha sido plantada, pero empieza a ser un problema en el caso de las zonas costeras de la península ibérica. Y quería mostraros un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en la península ibérica. El proyecto Eugenia, lo que intentamos es estudiar las secuencias de ADN del Ricinus communis, que está distribuido, como he dicho, invasor por la costa de la península ibérica y también en las Islas Canarias, y también estudiar otras especies que están emparentadas de euforbia, como son la Euphorbia borgiana, que vimos aquí, la tabaiba amarilla, la Fonkeriana uliginosa, que son especies cercanas, pero que son lo contrario, son amenazadas. Son como el extremo o la cara opuesta de la moneda, especies amenazadas, como he dicho, como la tabaiba amarilla. Otros ejemplos de plantas que han sido introducidas, pero que son tan comunes que hoy en día pensamos que son propias nuestras, son por ejemplo la patata que tenemos aquí en la huerta, que es otra especie del género Solanum tuberosum. Tal vez veis ahí pequeñas patatas, ahora mismo no están muy grandes. Y creo que también tenemos por aquí, no me equivoco, Arancha allium, el ajo, creo que está aquí. Pues aquí lo que se ve muy bien, aquí tenemos nuestro ajo, que todos pensamos que es una planta nativa de la península ibérica, pero que en realidad fue introducida hace casi 7000 años desde Asia hacia el Mediterráneo, y ahora mismo ya se considera que es prácticamente nativa, es una introducida nativa porque lleva aquí más de 17 siglos. Otros ejemplos que tenemos a lo mejor introducidas son las de la col gallega, y también allí al fondo tenéis una curcubitácea, la langueria, que es un ejemplo de calabaza, que también viene de la zona de Sudamérica, de Mesoamérica. ¿Y nativas cuáles tenemos? Pues tenemos que irnos al otro lado de la huerta para encontrarnos a nuestro romero, tomillo, que estarían en esa zona de ahí. Están al otro extremo, romero, tomillo. Y con esto termino mi intervención planteándoos dos preguntas. La primera de todas es muy fácil, porque prácticamente os la he dado a conocer, y es: ¿el ricino es una especie nativa o es una especie invasora? Y la segunda pregunta a lo mejor es más difícil, porque como he dicho, si no conocemos la historia de la especie, el pimiento que todos tenemos, pimiento verde, los jalapeños, los serranos, el pimiento de padrón,
es una especie nativa, naturalizada o invasora. Y ahí tenéis que tener en cuenta jugar con los diferentes aspectos que os he contado. Si es oriunda de una zona geográfica, si puede reproducirse y ha sido introducida en esa zona geográfica desde otro continente, y si es invasor. Así que espero vuestra respuesta y para ver si ha quedado claro la diferencia en los conceptos que son muy importantes como la base de la biología de la conservación que estudiamos en el Real Jardín Botánico. Bueno, en algunas de las preguntas, Isabel, nos dicen, por ejemplo, en Canarias encontramos muchos ricinus. Tú que has estudiado pues, la flora canaria, ¿qué puedes contestarle? Sí, el ricinus ahora mismo fue introducido en Canarias, probablemente como ornamental. Veis que el ricinus, habéis visto que es una planta bastante bonita, pero ahora mismo es una invasora, en el sentido de que ha escapado de los jardines y también que compite con otras plantas. Es muy buena a la hora de competir en diferentes ecosistemas o hábitats con otras plantas nativas. Así que se podría pensar que es una invasora, pero es una invasión relativamente reciente. En cambio, en otros continentes, como he dicho, como en China, en la India, por ejemplo, lleva allí bastantes siglos. ¿Cómo podemos conocer si una planta es invasora? ¿Hay un catálogo en España de plantas invasoras? Sí, hay igual que una lista roja de plantas amenazadas, especies vegetales amenazadas, también hay una lista de especies invasoras. Por ejemplo, se listan hasta 100 especies invasoras que son realmente importantes, ¿no? Que tienen un efecto económico, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, y podéis consultarlo en la web. Más preguntas que surgen en el chat. ¿Los tomates son nativos? El tomate no es nativo, no. Es del género Solanum. El género viene originalmente de Mesoamérica, de las zonas tropicales también de Sudamérica, y en algunos casos, como este tomate en árbol que os mostré antes, viene de los Andes peruanos. Pero fue introducido, como he dicho, en el siglo XV y XVI, después de la conquista, después del descubrimiento de América, y desde entonces se considera que es una especie introducida. Otra cuestión, dinos algo sobre el alianto, por favor. En Toledo creo que ya es una plaga. ¿Qué habría que hacer? Pues hay mucha discusión sobre el alianto, porque algunos biólogos que trabajan en ecología consideran que el alianto o las especies de árboles urbanas deberían de alguna forma conservarse, porque forman lo que llamamos un ecosistema urbano, se han adaptado al ecosistema urbano, ¿no? Y en algún sentido pues contribuyen a darnos sombra. La imagen opuesta, la postura opuesta es lo contrario, están compitiendo con otros árboles de nuestros jardines, de nuestras ciudades, y por tanto deberían erradicarse. Vamos a volver hacia los paneles porque nos preguntan las secuencias genéticas de las euforbias que has mostrado, ¿qué interpretan? Por si lo puedes volver a concretar. Sí. No he dado muchos detalles antes, pero la idea es que nosotros extraemos el ADN, leemos la secuencia genética y lo que podemos ver es qué especies, en este caso qué individuos están más cercanos. Por ejemplo, esta sería la secuencia del individuo A, imaginemos de la especie Euphorbia uliginosa. Y podemos ver que tiene esta secuencia, los colores indican los nucleótidos. El segundo individuo es exactamente idéntico, por tanto sería de la misma especie. El tercer individuo, veis que también es idéntico, pero el cuarto ya hay una diferencia. Tiene una A, una adenina aquí, en lugar de una guanina, en esta posición. Y el quinto individuo lo mismo. Con estas 5 secuencias podríamos decir que estas 3 están más cercanas, posiblemente la misma especie, y que estas 2 están más alejadas y forman también la misma especie. Y con eso construiríamos un árbol filogenético. En este caso sería la cercanía entre A, B, C y D. Este es un ejemplo muy bueno. Serían estas 2 especies, serían hermanas, y estas 3 formarían también un grupo hermano. Es decir, podemos ver qué especies están emparentadas. Y con eso también podemos trazar incluso la secuencia de los ancestros. Y conocer cómo han evolucionado y dónde se originaron y hacia dónde migraron. Por ejemplo, en el caso de los ricinus, se puede ver si en el proceso de invasión ha ido cambiando su secuencia genética para adaptarse a determinadas condiciones, desde el África, del Cuerno de África, Etiopía y Somalia,
ha pasado a Canarias, se ha adaptado a un clima más húmedo, eso podemos verlo también en la secuencia de ADN. Miguel Sank 54, que es como se llama en Instagram, nos pregunta: si nos encontramos una especie invasora, ¿debemos eliminarla? Esa es una pregunta. Yo creo que si nos encontramos con el Carpobrotus que tenemos aquí, bueno, ya no se ve la imagen, sí, podemos decir que podemos eliminarlo. Yo, por ejemplo, tengo un jardín y en ese jardín tengo especies nativas como el romero, el tomillo, introducidas como el tomate, pero también tengo especies que las he cultivado y se han convertido en invasoras. Tengo una euforbia que está en el jardín, que de hecho es nativa, pero se ha convertido en invasora en algunas partes del centro de la península ibérica, y lo que hago es eliminarla si está compitiendo con la especie nativa. De hecho, hay programas de eliminación de especies invasoras. Sí. Hay voluntariados en los que yo he participado, por ejemplo, con el Carpobrotus, para eliminar y sacar la planta de las dunas, porque están desplazando a la flora nativa. Sí, yo creo que también con el cangrejo de río americano algo parecido. Sí. O el caso de los bisones americanos, que se ha puesto ahora de moda por el SARS-CoV-2. Ese es un ejemplo de una especie introducida, las primeras granjas en los años 50, y se convirtió en invasora cuando escaparon de las granjas y colonizaron poblaciones en el sistema central ibérico. Y ahora mismo están en proceso de erradicación porque se piensa que son reservorios del virus del COVID. Hay un catálogo, decíamos, sí, hay un conocimiento del número de plantas invasoras que tenemos en nuestro país, en España. Pues se habla de como de 100 especies principales invasoras, pero no sabría decir el número completo. Creo que hay 30 que estudia el CSIC, me parece, ¿no? Sí, 100 a lo mejor es conjunto de animales y vegetales, pero son las llaman las 100 grandes, porque tienen, como dije antes, efectos económicos a la hora de competir con otras especies. El problema es que una especie introducida, naturalizada, se puede convertir en invasora. Por ejemplo, en otro proyecto, este está financiado por la Fundación BBVA, Eugenia, tenemos otro proyecto relacionado que se llama Eugeanda, es una euforbia nativa, terracina, que ahora se ha convertido en invasora. Es oriunda de la península ibérica, ha vivido aquí durante siglos y ahora mismo es invasora y está desplazando en Sierra Nevada a Euphorbia nevadensis. Es un ejemplo de nativa que se convierte en invasora. Nos preguntan también, dice, no sé si tienes conocimiento del trébol, es que siempre que planto algo se reproduce. Pues me pasa lo mismo en el jardín, pero en principio no es... Bueno, puedes considerar que es invasora en tu jardín. Muy bien. ¿Y aquellas plantas invasoras que se comercializan, es decir, que se venden en viveros o en...? Sí, esos son digamos, diría, plantas introducidas, porque son especies exóticas que introducen, como he dicho, por ejemplo, la serpiente de tu terrario, pues una planta como una orquídea que tiene en un vivero y la cultivas. En general, pocas introducidas se convierten en invasoras, pero hay que tener cuidado con una introducida que sabemos que es invasora en la península ibérica o en Europa, porque puede escapar de nuestro jardín y convertirse en invasora. Hace falta una serie de condiciones, ¿no?, para que se convierta en invasora, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues si te parece, Isabel, repetimos las dos preguntas para nuestros espectadores, para los que nos están siguiendo en esta gincana, las repetimos para que se les refresque y puedan responder a ellas en la gincana. Muy bien, pues están relacionadas con lo que estaba hablando. La primera es muy fácil, el ricino. ¿No está hablando del ricino? ¿El ricino es una especie nativa o invasora? Te he dicho que es muy fácil de contestar. La segunda a lo mejor tiene más truco y está relacionada con lo que he dicho de plantas que no sabemos son introducidas, invasoras, exóticas, nativas, y es el caso del pimiento. Nuestros pimientos de Padrón, de Galicia, los jalapeños, los serranos, el pimiento dulce, son especies nativas de la península ibérica, son especies introducidas y naturalizadas, son especies invasoras. ¿Dónde las clasificaríais? Estas serían las dos preguntas. Vale, antes de finalizar nos entra otra pregunta más. ¿Hay plantas autóctonas de la península ibérica que sean invasoras en otros continentes? Sí, por ejemplo, la Euphorbia terracina que hablaba antes, ahora mismo es invasora en Australia, Nueva Zelanda, o sea, está en otros continentes, efectivamente.
Andrea me está diciendo algo ahí. Lo que estudiamos, el Hipericum, El Hipericum. perforatum que estudiamos también. Cierto. Andrea y yo tenemos un proyecto de Hipericum, la hierba de San Juan, que es nativa, en perforatum, Hipericum perforatum, pero que ahora mismo es invasora en otros continentes. En Australia. En Australia. Sí. Así que todo depende de las condiciones ecológicas. Por ejemplo, el cambio climático ha favorecido la aparición de nuevas especies invasoras, porque han sido capaces de colonizar áreas en las que antes no estaban. Y también depende, claro, de la competencia con otras especies. Si nosotros a las amenazadas disminuimos sus poblaciones, facilitamos que otras especies puedan competir con ellas y desplazarlas y convertirse así en invasoras, como es el caso del cangrejo de río europeo y el cangrejo de río americano. Muy bien, Isabel, pues con esta actividad cerramos la gincana virtual en el Jardín Botánico con motivo de la Noche Europea de los Investigadores en Madrid. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Les recordamos que esa participación queda abierta hasta el próximo 4 de diciembre, donde esperamos sus respuestas a las preguntas que les han formulado en las 3 pruebas, en las 3 actividades nuestros investigadores, mandando sus respuestas al correo electrónico de culturacientifica@rjb.csic.es. Y bueno, pues aquellos que se han incorporado tarde, estaba viendo ahora en el chat alguno que se ha perdido la actividad de los hongos, decirles que en nuestra cuenta de Instagram, RJ Botánico, quedan esos 3 vídeos grabados que pueden revisarlos, que pueden repasarlos, o aquellos que los han seguido pero que les queda alguna duda en torno a la respuesta que tienen que dar a las preguntas que les han formulado, pues también tienen esa posibilidad ahí de verlo en las próximas horas. Y nada más, nos despedimos hasta la próxima edición de la Noche Europea de los Investigadores en Madrid, que esperemos pueda ser en 2021 presencial, que podamos tenerles aquí, como ha sucedido en otras ediciones, a todos ustedes, a todos vosotros por el jardín, participando en las diferentes pruebas que les planteemos. Y desde el equipo de Cultura Científica, de programas educativos y de comunicación y divulgación científica que participamos, que organizamos esta actividad junto con la Fundación Madrid+D, pues les damos las gracias y que pasen un buen fin de semana.